Mundo, podcast semanal que intenta desenmascarar la preocupante hipocresía de los medios de comunicación y políticos progresistas. El pasado 24 de junio, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, con una votación de 6-3, echó para abajo la jurisprudencia del juicio llamado Roe vs. Wade del año 1973, la cual permitía el aborto legal en Estados Unidos, sin que ningún estado de la Unión pudiese meter restricciones antes de las 12 semanas. Durante este periodo de casi 50 años se asesinaron a más de 62 millones de bebés, lo cual se acercó al estimado de 70 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. No se hizo esperar la protesta de políticos y personalidades progresistas, quienes creen que al acabar con la vida de un bebé es un derecho. Aquí tenemos al presidente Joe Biden. Today is it's not hyperbole to suggest a very solemn moment. Today, the Supreme Court of the United States expressly took away a constitutional right from the American people that it had already recognized. They didn't limit it, they simply took it away. That's never been done to a right so important to so many Americans. But they did it. It's a sad day for the court and for the country. 50 years ago, Roe v. Wade was decided and has been the law of the land since then. This landmark case protected women's right to choose, her right to make intensely personal decisions with her doctor, free from the interference of politics. It reaffirmed basic principles of equality, that women have the power to control their own destiny, and it reinforced a fundamental right of privacy, the right of each of us to choose how to live our lives. Now, with Roe gone, let's be very clear. The health and life of women in this nation are now at risk. As chairman and ranking member of the Senate Judiciary Committee, as vice president and now as president of the United States, I've studied this case carefully. I've overseen more Supreme Court confirmations than anyone today, where this case was always discussed. I believe Roe v. Wade was the correct decision as a matter of constitutional law and application of the fundamental right to privacy and liberty in matters of family and personal autonomy. It was a decision on a complex matter that drew a careful balance between a woman's right to choose earlier in her pregnancy and the state's ability to regulate later in her pregnancy. A decision with broad national consensus that most Americans of faith and backgrounds found acceptable, and that had been the law of the land for most of the lifetime of Americans today. And it was a constitutional principle upheld by justices appointed by Democrat and Republican presidents alike. Roe v. Wade was a 7-2 decision written by a justice appointed by a Republican president, Richard Nixon. In the 5 decades that followed Roe v. Wade, justices appointed by Republican presidents from Eisenhower, Nixon, and Reagan, George W. Bush, were among the justices who voted to uphold the principles set forth in Roe v. Wade. It was 3 justices named by one president, Donald Trump, who were the core of today's decision to upend the scales of justice and eliminate a fundamental right for women in this country. Make no mistake, this decision is a culmination of a deliberate effort over decades to upset the balance of our law. It's a realization of an extreme ideology and a tragic error by the Supreme Court, in my view. The court has done what it has never done before, expressly take away a constitutional right that is so fundamental to so many Americans that had already been recognized. The court's decision to do so will have... El autoproclamado devoto católico que promueve el aborto y la ideología de género tiene razón en un par de cuestiones. Uno, fue una lucha de décadas por parte de conservadores que se negaron, de acuerdo con su fe o a su conciencia, a reconocer que el matar a un bebé es un derecho. Y dos, que la Corte se corrigió a sí misma, es decir, los errores pueden ser enmendados. En México,
Vamos en sentido contrario. La Suprema Corte de Justicia acaba de declarar inconstitucional la penalización del aborto y lo considera un derecho humano. Escuchemos al ministro presidente Arturo Saldívar. Esta norma es estigmatizante para las mujeres y para las personas gestantes, es discriminatoria y sí me parece delicado e incongruente que se deje vigente. No es un tema de ideología, es un tema de mensaje que queremos mandar a la sociedad, es un tema de técnica constitucional. Una conducta, reitero, no puede ser al mismo tiempo el ejercicio de un derecho constitucional, de un derecho fundamental, de un derecho humano y al mismo tiempo que un tribunal constitucional la deje vigente como delito. Al ministro presidente, que dice no estar ideologizado, pero habla de personas gestantes, le encanta la frase "y lo dijo la Corte", implicando que sus resoluciones son definitivas. Sin embargo, en Estados Unidos se corrigió un error de la misma Corte después de 50 años. Tenemos las siguientes preguntas. ¿Existe realmente el derecho a aborto en la Constitución mexicana o en tratados internacionales firmados por México? Si es así, ¿por qué varios ministros en retiro, como Mariano Azuela, Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz, opinaron lo contrario durante la acción de constitucionalidad del 2008? Si en la Constitución no existiera el derecho al aborto, ¿es posible que una Suprema Corte con mayoría conservadora pudiera revertir esta decisión? Pedimos al abogado Leonardo Brown nos responda a las preguntas. Con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América del pasado 24 de junio de 2022, se revocó el fallo denominado Roe vs. Wade, el cual reconocía un supuesto derecho a abortar a nivel nacional para todas las mujeres embarazadas. Las razones de la reversión fueron varias, dada la debilidad argumentativa que sustentaba el criterio que venimos comentando. Principalmente, la Suprema Corte de Justicia hizo una revisión constitucional para definir los alcances de aquello que se ha denominado como la libertad ordenada dentro del parámetro constitucional norteamericano. Lo que la Suprema Corte de los Estados Unidos hizo fue establecer que la problemática del aborto se halla entremezclada con implicaciones morales profundas, por lo que no corresponde a un órgano judicial de esta naturaleza el determinar si debe existir o no un derecho a abortar. El efecto de lo anterior será que sean las legislaturas de los estados que pertenecen a la Unión Americana las que analicen, en función del principio democrático, el parámetro a establecer. Será a partir de ello que se establezca si existe o no un derecho a abortar. A prácticamente un mes de que este fallo fue revertido, más de una decena de los estados de la Unión Americana han emitido una legislación que prohíbe el aborto en prácticamente todos los supuestos. También existen legislaciones que lo han continuado permitiendo, así como existen otras legislaciones en las que no se ha emitido un pronunciamiento claro en torno a si debe existir o no el derecho a abortar. Con todo lo antes dicho, el sector conservador, tanto a nivel internacional como en el caso mexicano, ha proyectado la revocación del fallo Roe vs. Wade como una victoria. Y es indudable que esto ciertamente representa una luz de esperanza, sobre todo en la proyección de un mensaje muy claro, en el sentido de que la normatividad abortista y la agenda progresista no están escritas en una ley de piedra y que en cualquier momento pueden revertirse. Esto es particularmente relevante para el caso de los mexicanos, pues en nuestro caso hemos visto cómo a través del activismo ideológico de jueces pertenecientes al Poder Judicial Federal, impulsados por esta agenda progresista a la que nos hemos referido, se ha impuesto el aborto sobre todo el país, con base en determinaciones de escaso sustento jurídico, y no digamos del contenido moral y filosófico de los pronunciamientos que estamos comentando. La reversión del fallo de Roe vs. Wade se muestra como un nuevo paradigma, a partir del cual puede trastocarse este orden ideológico que tiene establecido el aborto como un derecho. Lo anterior se ha hecho de forma antidemocrática. No debemos olvidar que solamente 8 de 32 entidades federativas dentro de la República Mexicana han despenalizado el aborto como un delito grave, por lo que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nuestra Suprema Corte de Justicia se muestra como una decisión autoritaria que niega todo proceso de determinación democrática. Ya lo dijo la Corte, ¿y qué opinión tienen los mexicanos al respecto? No es descabellado pensar que, en un futuro, una vez que el Poder Judicial Federal se atenga a principios jurídicos sólidos, orientados por una visión ética, se deseche la determinación adoptada por nuestra Suprema Corte de Justicia en septiembre de 2021.
Corresponde a la participación política de cada uno de nosotros el orientar a nuestras instituciones hacia el bien común, sobre todo de los más indefensos. Pues bien, hemos hablado de la problemática del aborto, que tanto en los Estados Unidos como en México se ha impuesto por medio de los más altos tribunales. Hemos comentado que estos fallos no se han establecido de manera democrática, sino a través del criterio impositivo de un reducido número de funcionarios, así como que corresponde a la conformación de los órganos legislativos el determinar si una vida en gestación debe protegerse o no. ¿Qué nos garantiza que el día de mañana, con una composición distinta tanto de la Corte norteamericana como de la mexicana, no se adopten criterios distintos? La pregunta es la voluntad popular la que debe establecer si los niños pueden o no ser asesinados en los vientres de sus madres? ¿Dónde quedan los juicios objetivos sobre la naturaleza del aborto como un crimen aborrecible? ¿Qué diríamos respecto a otro tipo de delitos? ¿Cuál es el problema de todo ello? Que el bien no se está definiendo por lo que es el bien y el mal no se está definiendo a partir de lo que es el mal. El bien y el mal no están sujetos a la opinión mayoritaria, sea que se establezca dentro de un tribunal de justicia o dentro de una legislatura. Con el actuar de las instituciones republicanas, lo que vemos es que la verdad se relativiza, lo cual nos aleja cada vez más de la ley natural y de la interpretación de los principios ontológicos que constituyen a la persona. Solamente en la reflexión de nuestra naturaleza como seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, lograremos establecer el contenido objetivo de la moral que debe regir a todo ordenamiento jurídico, en aras de favorecer al bien común. Muchas gracias, Leonardo. Agradecemos su atención y les encargamos le den like al podcast y que nos sigan en redes sociales. Hazte Sentir en Facebook e Instagram y Hazte Sentir MX en Twitter. Si ustedes ven algún dato falso o polémico por parte de los medios de comunicación o políticos referentes a los temas culturales como vida, familia y libertades fundamentales, por favor coméntenlo porque estaremos atentos e intentaremos responder. Hasta luego.